Aquí nuevamente Kayala, acá desde esa labor que he elegido hacer parte de mi camino en este año 2025, de estar compartiendo algunos de los conocimientos que en mi camino de encuentro con la cosmovisión que hace sentido a mi corazón, me encontré con las cosmovisiones de los nativos de América del Norte, varias de ellas, principalmente y más profundamente con la cosmovisión de los nativos de las naciones Sioux o Glala Sioux, Lakota, pero también incursionando en las culturas Seneca, en las culturas Iroquois, en las culturas Hopi, en las culturas Apaches, en las culturas de otras naciones como la nación Mohawk, que en realidad forma parte de la nación Iroquois. Y particularmente una de las más fabulosas posibilidades de aprendizaje por que el hecho de que una de sus descendientes de la nación Seneca, en realidad una mestiza entre Senecas y Apaches y también con descendencia Mohawk, llamada Jamie Sams, escribió un libro hace muchísimos años. Ella falleció hace como 3 años más o menos, y ella escribió un libro hace muchísimos años que se llama Dancing the Dream y que no está traducido al idioma español, desafortunadamente. Tampoco está traducido a tantos otros idiomas en el mundo, pero está realmente ahí presente en lo que es el movimiento de los nativos norteamericanos que tomaron la posta de hacer uso de la palabra escrita, que no formaba parte de su tradición de transmisión de conocimientos y de su cultura, pero algunos de ellos como que tomaron la atribución de hacer caso a esa gran profecía que también contaron algunos de los contactos trascendentales y místicos que tuvieron algunos de los grandes hombres medicina de esas culturas, diciendo que la palabra escrita iba a ser la forma como iba a ayudar a que las muchas almas rojas que desencarnaron en los procesos de los genocidios y de las imposibilidades de continuar transmitiendo su cultura por la obligación de ser aleccionados con las culturas bautistas y jesuíticas, jesuíticas no, bautistas y mormonas en Norteamérica, no pudieron continuar transmitiendo su cultura a través de la transmisión oral, como era su manera, y entonces de alguna manera abrazaron esa posibilidad de la escritura como forma de transmitir sus conocimientos, de transmitir los conocimientos que ellos adquirieron de sus procesos iniciáticos, con sus maestros, con sus abuelos, con sus abuelas, con los hombres medicina y las mujeres medicina de sus tribus, de sus naciones. Y una de ellas es Jamie Sams. Y Jamie escribió varios libros. Los más conocidos acá en Sudamérica son Las Cartas del Camino Sagrado, que es un libro en que acompaña una baraja de tarot de animales de poder, donde ella transmite ese conocimiento específico de la escuela de la vida a través de la mirada a los animales de poder. Y también escribió un otro libro que tampoco está traducido al idioma español, que se llama Las Cartas del Camino Sagrado. Esas están traducidas al idioma portugués brasileño y son los 44 pasos del camino de la rueda de medicina del conocimiento. Y son realmente informaciones muy valiosas para la reflexión de lo que es esa
forma conectada, interconectada, el entendimiento de lo que es ese tejido de los sueños que nos une a todos los seres vivos en el planeta y todos los elementos también, los minerales, las piedras, los vegetales, los animales que reptan, los voladores, los que nadan, los que tienen escamas, los que vuelan y todos los seres vivos en el planeta que forman parte de esta ecología, como nosotros lo definimos en nuestra cultura científica, moderna, racionalizada, y que en realidad es mucho más que simplemente un estudio de cómo se interconectan las cadenas alimenticias y la construcción de los biomas a través de la interconexión entre estos seres vivos en el planeta. Y Jamie Sams fue una gran transmisora de esta cultura a través de la palabra escrita. Y buena parte de esos conocimientos que estoy compartiendo con ustedes está sistemizado también en un libro que escribió ella, ese que se llama Dancing the Dream, y que no está disponible en idioma español, pero que contiene como los pasos, los diversos pasos. Yo todavía no sé precisar cuántos son, y por eso tampoco sé precisar cuánto me va a llevar, cuántos podcasts me va a llevar poder ir transmitiendo cada uno de los conceptos que van haciendo a la comprensión de, primero, toda una parte introductoria, que es la que les estoy compartiendo en estos primeros 6 o 7 podcasts que van grabados en esta lista de reproducción que les estoy compartiendo. Y después la cantidad de conceptos y líneas y cuántas grabaciones, que no quiero hacer de más de 30, 40 minutos, en lo posible menos que eso, entre 15 y 20 minutos de grabación, para que no sea difícil sostener el escucharlo en el día a día, para poder transmitir esa que es la síntesis de todas estas comprensiones de la cosmovisión nativo norteamericana, desde la cultura Seneca y de la cultura Apache y de la cultura Hopi, de la cultura Mohawk, que tiene que ver con esos 7 caminos, la comprensión de esas 7 etapas de procesos iniciáticos y ritos de pasaje para poder llevar el ser humano a un proceso de transformación que lo pueda acercar al conocimiento, a la revelación de su propósito evolutivo de alma en cada existencia. Vale decir que esos 7 caminos están más allá de una existencia, y ya hemos comentado en otras grabaciones de que según la percepción de los nativos de esa cultura, a los humanos nos lleva más de una vida, quizás mucho más de una vida, poder realmente atravesar cada uno de estos portales iniciáticos que son los 7 caminos de la transformación humana. Y entonces yo no sabría precisar cuántos episodios vamos a tener en esta lista de reproducción para poder ir caminando todos los conceptos que hacen al entendimiento de estos 7 caminos de transformación, pero para que sepan, todavía vamos por los primeros pasos introductorios para dar un marco de conceptualización y de entendimiento, para que después podamos entonces empezar a discurrir sobre cada uno de los caminos. Así que todos los títulos que ustedes ya recibieron hasta ahora, incluyendo el título de hoy también, son títulos, digamos, pequeños diálogos de conversaciones que están como creando esa base conceptual sobre la cual vamos a poder
después contarles cómo es la visión de este pueblo, de estos pueblos originarios de Norteamérica respecto a los ritos de pasaje que nos permiten caminar el camino hacia la iluminación, hacia la conciencia conectada con el gran misterio y con el gran espíritu de la existencia. Así que bueno, como les conté en el episodio de ayer, hoy quiero contarles un poquito lo que son las noches oscuras del alma. Tal vez ustedes hayan escuchado en algún momento hablar este concepto de la noche oscura del alma y tal vez lo hayan visto muy por encima o muy superficialmente, que son momentos de crisis, momentos de quiebre, momentos de desconexión que nosotros somos invitados a poder observar para justamente poder darnos la oportunidad de ver cuáles son los cables que están desconectados y qué es lo que los hilos del tejido de los sueños que están deshilachados o desconectados y que necesitamos poder volver a hilar, volver a tejer, volver a reanudar, a hilvanar con los tejidos que nos permitan entonces volver a tener una visión de integridad del tejido de nuestro sueño personal y del gran tejido de los sueños al que pertenecemos junto a todos los demás seres de la existencia. Entonces, cuando nosotros nos negamos a prestar atención a estas señales que la mayoría de las veces son muy sutiles, pero son aquellas que nos informan de la necesidad de un cambio de rumbo en nuestro camino. Cuando nosotros entramos en ese estadio de porfiadez o de el estado más conectado con la energía del ego, queriendo ser el comandante del barco en la navegación hacia el encuentro con el espíritu, cuando hacemos ese proceso de resistencia a esos cambios que por muchas y diversas señales, la mayoría de ellas sutiles, pero muchas también a veces muy, muy claras, como por ejemplo una fractura de algún hueso del cuerpo, un accidente o lo que sea, 4 grandes pasajes por el caos y por la desesperación interior nos van a estar empujando, impulsando y nos van a estar dando información para nuestra vida que tenemos que cambiar dramáticamente el rumbo. Tenemos que revisar la flecha y realmente buscar un cambio profundo de dirección o de maneras de alcanzar la dirección que estamos tomando. En la cultura de los nativos de América del Norte, de la cultura séneca, la expresión videntes del sur o la noche negra del espíritu puede ser traducida para nosotros como las noches oscuras del alma. La vida de los seres humanos está diseñada por el gran espíritu, está concebida por el gran misterio para proporcionar estas experiencias de esos 4 pasajes a través de la oscuridad en los niveles espiritual, emocional, psicológico y físico. En estos periodos, nosotros, como que la mayoría de las veces, tenemos la sensación que la luz en esa ventana que representa la seguridad de nuestro hogar se ha apagado. Tenemos la sensación de que el sol desapareció, que sacaron la alfombra de abajo de nuestros pies.
Y generalmente tenemos la sensación de que no hay salida, que no hay forma de salir de esa oscuridad. Imaginamos que perdimos nuestra conexión con la creación, con Dios, con el Gran Espíritu. Y tenemos la sensación de que fuimos abandonados, solos, creemos que nadie nos comprende o que estamos pasando y que esas fuerzas ocultas que están actuando para que nosotros estemos pasando por todo este proceso de pérdidas, de confusión, de muertes, de rechazo, de resentimientos en contra de nosotros y nosotros en contra de otros, de culpas, como que imaginamos que esas fuerzas que están actuando están obrando en contra de nosotros, porque tenemos muy introyectada esa percepción desde la victimización de nuestro ser frente a las ocurrencias y los episodios de la vida. La mayoría de las personas reconoce estas características porque ya pasó por algunas noches oscuras del alma, en momentos de dolor, de incertidumbre y de pérdidas. Pero en la tradición nativa americana, ellos consideran las noches oscuras del alma como los ritos de pasaje, las iniciaciones que son las que nos permiten reaccionar de otras maneras frente a estas situaciones que nos han ocurrido una y otra vez, cada vez de forma más contundente. Son las formas que van a, de manera inevitable, empezar a darnos una perspectiva de cómo templar, de cómo fortalecer, de cómo forjar la naturaleza guerrera que es parte de nuestro espíritu. Cualquier persona, no importa si sea hombre, mujer o niño en la tierra, tiene adentro suyo esta condición, la condición del guerrero, como canta maravillosamente este Ícaro que lo reproduce nuestro amado Carlos Pereira en nuestras ceremonias. La condición del guerrero es la conquista y la victoria sobre esas noches oscuras del alma y sobrevivir a ellas, sabiendo que hizo lo mejor que podía hacer en aquellas circunstancias, con esa conciencia de que va aprendiendo dinámicas para esa sobrevivencia que son las que puede poner al servicio de su avance en este momento. Vamos a ver más adelante que no necesariamente estas dinámicas son aquellas que conducen a la iluminación. A veces son dinámicas que necesitamos poder tomar en el momento porque es lo único que podemos hacer y sabemos hacer en aquellas circunstancias, y después, más adelante en nuestra vida, vamos a ver que necesitamos desidentificarnos de esas dinámicas, de estas herramientas, de estas armas que hemos empuñado para vencer aquella circunstancia en aquel momento del pasado. Y de esa manera abrir el campo para aprender otros recursos, otras herramientas. Pero en definitiva, aceptar esos ritos de pasaje que la mayor parte de las veces son duros, son difíciles, son muy desafiantes, pero son ellos los que nos tornan corajudos, bravos, bravos en el sentido de tener la bravura, de tener la condición del guerrero que impecable, ¿no? Que tiene el coraje de atravesar esas
esas dificultades y nos permite entonces reconocer esa naturaleza guerrera de nuestra esencia espiritual. El espíritu humano, cuando está despierto, puede trillar con graciosa firmeza estos caminos de la transformación, esperando siempre que conectemos la esencia del poder que existe en nuestro guerrero interior. Si actuamos desde esa naturaleza guerrera, enfrentando aquello que se nos presenta, se nos descortina y se pone frente a nosotros, en lugar de cerrarnos a estos momentos difíciles y resistirlos, entonces no vamos a precisar repetir esas difíciles lecciones cuando seamos obligados a encarar situaciones desagradables, porque vamos a haber podido aunar fuerzas y herramientas para atravesar las próximas pruebas que vengan a testearnos, a ver si pudimos realmente aprender esas lecciones. Entonces, y solo entonces, es que comenzamos a comprender cómo funcionan las fuerzas ocultas de nuestro poder de cura personal. Pero si continuamos a negar lo que está ocurriendo, rehusándonos a asumir la responsabilidad frente a estas situaciones, es como que activamos un mecanismo de continuidad de esas noches oscuras del alma, como si fuera una especie de montaña rusa. Ayer, escuchando el podcast de mi amada amiga Agustina Bello en la aplicación de Substack, donde ella divulga a cada día el flow que está presente en el momento del tiempo del aquí y ahora que estamos viviendo en cada día, ella decía eso, ¿no? Cuando entramos en la montaña rusa, ya no hay manera de decir, para que me quiero bajar. Cuando nos subimos, cuando realmente somos conscientes de que precisamos atravesar ese proceso de sube y baja y de vueltas y revueltas y loops y torniquetes que nos aprietan y que nos desacomodan, pero que de alguna manera nos hacen también poder reírnos de esta vulnerabilidad absoluta en la que nos encontramos en ese momento, es cuando realmente podemos percibir que la mejor forma de poder no estar atrapados ahí en esa montaña rusa que no termina nunca durante años de nuestra vida, si no nos permitimos realmente entregarnos al proceso, es lo que vamos a estar experimentando. Para dar un ejemplo práctico, las compulsiones y los vicios pueden destruir ciertas vidas y crear un ambiente para la experiencia de la noche oscura. No solo del alma que está haciendo uso de sustancias o está viciada en cualquier tipo de dinámica repetitiva y compulsiva, pero también para toda la familia, para todos los que están alrededor de esa persona. Enfermedades largas son otro ejemplo, donde tanto el enfermo como aquellos que están a su alrededor y a los cuidados de esa persona van a ser afectados por su noche oscura del alma. La pérdida, por ejemplo, de un hogar por un accidente, un incendio o cualquier desastre que pueda estar afectando a aquellos que viven ahí, sin duda es un episodio de una noche oscura del alma que afecta a todo el colectivo. Si las personas no tienen medios para reconstruirse
pueden sentir que necesitan desistir, adicionando una familia más a la masa enorme de los desabrigados. El caos puede hacerse en nuestras vidas de innumerables formas, pero nosotros podemos siempre elegir a través de nuestras actitudes, palabra muy clave en todo el proceso de esta cosmovisión. Podemos elegir la actitud para comenzar de nuevo, o podemos elegir la actitud para abandonar el barco y desistir. Los nativos de América del Norte dicen, tú no puedes elegir que una persona cercana a ti fallezca o no fallezca, o esté enferma o esté saludable. Tú no puedes elegir esto. Le toca a esa persona esa elección de su salud, o trabajar con su conciencia para poder aprender a elegir salud en lugar de elegir enfermedad inconscientemente. Y su muerte es una condición que va más allá del gran misterio de la existencia. Y nosotros no podemos elegir que no se mueran los seres queridos de nuestra vida, humanos, animales, plantas o lo que sea. Pero sí podemos elegir con qué actitud nosotros nos conectamos, cuál actitud personal elegimos poner al servicio al relacionarnos con esas muertes o con esa muerte. Cada decisión que nosotros tomamos pone en movimiento un nuevo curso de acción que es el que restituye la trama de nuestras vidas en este tejido de los sueños al que pertenecemos, de alguna manera. Y también influye totalmente en los acontecimientos de nuestro futuro. Los nativos norteamericanos dicen que es muy difícil separar esas 4 noches oscuras del alma. Como la naturaleza física, psicológica, emocional y espiritual son profundamente interconectadas, muchas veces nosotros no podemos identificar exactamente el tipo de noche oscura que estamos atravesando. Algunas personas pasan por estas noches en la adolescencia o alrededor de los 20 años, cuando están todavía intentando formar una identidad propia y descubrir quiénes son, dónde se encajan y cómo pueden ser amadas y admiradas por los demás. Existen muchas lecciones duras para ellos cuando están intentando ese proceso de identificación por el método de la tentativa y error. Descubrir lo que funciona y lo que no funciona. Las consecuencias de un comportamiento imprudente pueden incluso ser fatales. Para otras personas, la noche oscura psicológica puede llegar ahí alrededor de la primera mitad de la vida, cuando de alguna manera ellas perciben que la alegría que pensaban que podían esperar sentir en esa etapa ya no está presente en este momento. Algunas personas de tercera edad que no consiguieron alcanzar un sentido de identidad porque siguieron un plan basado en lo que las otras personas esperaban de ellas, es un otro clásico ejemplo de personas que pueden llegar a esa etapa de la vida cuando deberían estar pudiendo disfrutar y celebrar la etapa de la sabiduría, pero terminan cayendo en ese abismo de desesperanza, depresión y de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como las disfunciones de la senilidad mental, como los problemas
graves en las articulaciones y en la movilidad, los problemas cardíacos, los problemas respiratorios y bueno, y por supuesto todos los problemas anímicos que las hace sentir desconectadas de la vida y sin ganas de continuar y de poder transmitir sus experiencias de vida a sus descendientes. Las noches oscuras del alma en última instancia vienen a nuestras vidas para enseñarnos a abandonar nuestros miedos, abandonar nuestra cobardía, abandonar nuestra incapacidad de abrazar aquello que es incómodo con tanto amor y compasión como aquello que es cómodo y que nos lleva a querer celebrar la vida. Hay un autor de un libro que pertenece a las culturas norteamericanas, de un libro que tampoco está traducido al español, que se llama All the Pretty Horses, todos los hermosos caballos. Se llama Cormac McCarthy. Tiene una frase que dice: el cobarde es el primero a abandonarse a sí mismo, y desde ese punto de su cobardía en adelante, todas las demás traiciones van a ser mucho más fáciles, porque es la manera de traicionarse más clásica que tenemos, esa de no permitirnos abrazar con coraje las oportunidades que nos trae la vida. Cualquier persona que ya ha atravesado con éxito una noche oscura del alma, ciertamente ha desarrollado una capacidad de resiliencia, de encontrarse con su fuerza interior, de aprender de sus errores y de poder tomar responsabilidad sobre ellos y de poder juntar los pedazos y seguir adelante y tornarse de esa manera una mejor persona. Cuando nosotros reconocemos cuánto coraje es necesario para vivir en este mundo, podemos pasar a tener una visión de las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Es un acto de coraje vivir en este mundo. Es un acto de mucho coraje vivir en este tiempo que estamos viviendo. Por eso, debemos poder honrarnos a nosotros mismos, celebrarnos, reconocer nuestro valor y reconocer los valores que tienen los seres humanos de no abandonar su integridad y su propósito de la existencia. No importa lo que elijan hacer, no importa de qué manera puedan atravesar esos procesos para ir aprendiendo y recordando quién de verdad son. Una noche oscura emocional puede surgir con la muerte de un ser amado, por ejemplo, de un casamiento desarmado, de una traición, de un hijo con problemas y de tantas otras cosas que cada uno de nosotros conoce, porque a cada uno de nosotros nos tocan diferentes tipos de pruebas en ese proceso iniciático de la vida. El profundo dolor o el entorpecimiento que acompañan esa noche oscura emocional puede llevar incluso años para ser cicatrizado. Las pérdidas emocionales son las que habitualmente sacuden lo más profundo de nuestro ser y nos sacan la voluntad de continuar. Y es durante esta noche oscura que aprendemos el valor de nuestra capacidad de poder resistir, de poder continuar, de poder encontrar la manera de ser resilientes, de cómo nos podemos curar, retirando fuerza de la bondad ofrecida por los demás y también a través de la fe. Nosotros podemos aprender a redescubrir la esperanza
y a abandonar nuestro dolor personal y reconocer los puntos donde estamos negando nuestros sentimientos o nos hemos tornado víctimas de nuestras propias emociones. El aprendizaje de la confianza en el hecho de que a cada día nos tornamos más y más fuertes y podemos descubrir que todas las personas que sufrieron infortunios y sobrevivieron desarrollaron un coraje y una fuerza interior tal que aquellas que aún no sufrieron no poseen. Hay incluso algunos estudios antropológicos y sociológicos que demuestran que países que han pasado por situaciones de guerra, por situaciones de pérdidas, por catástrofes de fuerzas naturales, que han pasado por el infortunio de las conquistas de otros pueblos conquistadores, masacrando su cultura y masacrando sus individuos, y pudieron atravesar y reinventarse después de estos episodios, son países de culturas, de etnias que tienen un carácter fenomenal y una capacidad inventiva y una creatividad y un poder y una fuerza envidiables. Y también hay estudios de que aquellos que viven con mucha facilidad, porque no tienen desafíos climáticos, no tienen dificultad de encontrar abundancia de alimentos y de abrigo, porque no necesitan mucho más que una sombra abajo de un árbol para poder descansar, generalmente son pueblos que no tienen ese vigor, ese coraje transformador, guerrero. De ahí no emergen muchas personas que tienen una inventiva impresionante y que traen nuevas ideas y nuevas perspectivas para la evolución de la humanidad. Tal vez esas almas estén pasando por ese momento de tener ese tiempo de descanso porque ya tuvieron la oportunidad de hacer eso en otras vidas y ahora les toca poder descansar. No significa que sean inferiores o que sean unos vagos que no están aportando la evolución humana, pero significa que en ese momento no están experimentando el crecimiento y la posibilidad del desarrollo de esos valores del guerrero, de esa impecabilidad del guerrero. Tal vez ya lo hayan hecho en otras vidas, pero en estas vidas no les está tocando eso. Quizás en una próxima les vuelva a tocar. La noche oscura del alma física es un rito de pasaje. Es un rito de pasaje que nos impide de creer que nuestra salud es algo garantizado, es algo intocable, es algo que nunca se va a tambalear, que nunca nos va a hacer tambalear. Ese llamado para ese despertar, cuando viene de esta manera, a través de algún proceso que desafía nuestra integridad física de diferentes maneras, es ese llamado a tornar a reconocer los ciclos de autorreciclaje de las energías en la naturaleza. Cuando un médico nos dice que tenemos un problema de salud, lo que generalmente nosotros estamos cosechando son los resultados por no habernos tenido el cuidado necesario con nuestro cuerpo, por no haber tenido la responsabilidad sobre sostener la salud de que es el vehículo de nuestro espíritu aquí en la tierra. Nosotros podemos ignorar las advertencias o comenzar a honrar nuestra salud. Es nuestra elección. Podemos elegir cambiar nuestros hábitos y entonces empezar a darle de nuevo pelota, bolilla a nuestro cuerpo y cuidarlo de la manera que se merece y que necesitamos que esté para poder continuar con energía vital disponible el camino que tenemos que trillar acá en esta vida en la tierra. O podemos elegir no hacer nada
y las enfermedades pueden venir entonces a forzarnos a prestar atención en todo aquello que contraría las necesidades de nuestro cuerpo físico, que va en contra de nuestras necesidades en nuestro cuerpo físico, que va en contra de lo orgánico en la vida física. Mientras tanto, si una caída o un accidente de auto causa un problema de salud, tenemos ahí otro tipo de obstáculo que nos enseña a tener más determinación personal y nos enseña también cómo usar nuestras habilidades para poder vencer esa adversidad. Los resultados de los esfuerzos pueden variar de persona para persona, pero el propio proceso de atravesar esa situación ya es suficiente y constituye en sí mismo la propia iniciación. Poder abrazar esa verdad nos redime y nos abre el portal de la posibilidad de dar por terminada esa iniciación tan dura, de privarnos del movimiento, de privarnos de poder continuar con nuestros quehaceres diarios, con nuestro trabajo, con los cuidados de nuestros seres queridos y etc. De nuevo, desistir o usar nuestra vida para inspirar a otras personas es una elección personal que nos toca a cada uno de nosotros y es el hacer uso de parte de nuestro libre albedrío, de nuestro sagrado punto de vista utilizado y puesto al servicio a nuestro favor. Podemos elegir luchar por nuestro lugar en la vida y por la recuperación de nuestra alegría, o podemos hundirnos en las dificultades que estamos enfrentando e incluso podemos estar prontos para usar el libre albedrío y prepararnos para el cambio, incluso para la muerte. Las noches oscuras del cuerpo, las que ocurren a nivel físico, pueden enseñarnos a ser solidarios con los demás. Nosotros a través de ellas aprendemos también las inigualables lecciones de la paciencia, de la resistencia o resiliencia, cuando nosotros realmente nos permitimos enfrentar nuestro miedo y nuestro dolor. Aprendemos a lidiar con el sacrificio personal y transformamos ese concepto de sacrificio en el sacro oficio para poder cuidarnos a nosotros mismos y entonces también estar hábiles para poder cuidar a los demás. Eso es muy importante también, ¿no? Recordar que nosotros no podemos cuidar a otras personas si no estamos cuidando a nosotros mismos. Aprender a moldear nuestro carácter en forma positiva es parte de ese proceso, pero también podemos usar esa experiencia como una excusa más para reafirmar nuestra debilidad. Las noches oscuras espirituales ocurren cuando nosotros ponemos nuestra fe en las personas equivocadas. O en lugar de esto, colocarla realmente donde la fe debe ser, la flecha de la fe debe apuntar, que es a la fuerza de la creación, al gran espíritu, a Dios. Por ejemplo, cuando un líder espiritual que está hecho de carne y hueso cae del pedestal que hemos creado para él o ella, cuando le damos un rol muy grande en nuestra vida, cuando nosotros confiamos de que esta bendición va a venir de afuera y depositamos nuestra fe en un ser de carne y hueso.
¿Será que por eso debemos tirar la basura toda y cualquier confianza? Tirar todo para el aire, lo que un día consideramos que era sagrado. O poder aceptar de que ese rito de pasaje es una oportunidad para crecer y para mostrarnos que las verdaderas enseñanzas vienen de adentro y no de afuera. En tales casos vemos que no subimos ver la fuente espiritual auténtica a ponerla en manos humanas en lugar de confiar en el gran misterio o en Dios. Esperar que cualquier ser humano sea perfecto o semejante a Dios es un camino de mucho engaño. Entonces, cuando confiamos en nuestra conexión personal y directa con el Creador, en lugar de confiar en interventores que nos prometan que nos van a conectar con el gran misterio, podemos obtener el acceso a la fuente auténtica de la fuerza vital y de nuestro propio bienestar espiritual. Las grandes pérdidas. Las grandes pérdidas como la muerte de un ser querido pueden destruir momentáneamente nuestra felicidad y dar inicio a una noche oscura espiritual del alma. Llegamos incluso a poder sentir hasta ira con respecto a Dios, juzgarlo de injusto, por lo que culpabilizamos a Dios por haber dejado que eso ocurriera. O si no, destruir los antiguos alicerces, los antiguos pilares de nuestra fe y de nuestra confianza, creyendo que este episodio es una prueba de que Dios no existe, de que el gran misterio es una falacia. Es necesario mucho coraje para aceptar el hecho de que nosotros no entendemos nada de estas experiencias en el momento que están aconteciendo y que existe un plano divino que puede o no ser revelado en ese momento. El tiempo cambia nuestra perspectiva y la vida sigue, pero la posibilidad de adquirir fe y confianza solo depende de nuestra capacidad de culpar a otros o a Dios o a la vida o incluso a nosotros mismos, o de entender que este es el paso de un rito muy importante en esta vida, que es la comprensión de la eternidad. La elección es nuestra. Permanecer conectado a una fe personal es otro tipo de elección que nosotros enfrentamos al atravesar una noche oscura del alma. La clave acá es abrir nuestras puertas durante el pasaje a través de aprender a orar y a pedir orientación. Las respuestas no siempre vendrán necesariamente bajo la forma de una visión ofuscante o de una presencia trascendente. Pero si nos dedicamos a aprender a orar, a ser humildes y a pedir orientación, a comprender que estamos siendo guiados por una horda gigantesca de seres a los que también les interesa la evolución de la humanidad en la Tierra, muchas revelaciones pueden surgir en forma de un susurro a nuestro corazón, un pensamiento pasajero o un sentimiento suave que incluso podamos ignorar si queremos. Pero la orientación espiritual estará allí si nosotros pedimos ayuda y permanecemos abiertos frente a ella. La sincronía de los eventos es un gran proceso maravilloso que nos da perspectivas diferentes para nuestra reconexión con nuestra fe. Por ejemplo, recibir una palabra de bondad que viene de una persona rara o la mano amiga que nos toca con compasión
pueden ser cosas que cambien nuestras vidas en el momento en que estamos atravesando un proceso de desconexión con nuestra fe. Tal vez nuestras respuestas estén en observar cómo otras personas han sobrevivido a un acontecimiento trágico. Tal vez todo lo que experimentamos en la vida puede venir a ser una iniciación. Y cada opinión que tenemos sobre cómo vamos a sobrevivir a eso va a ser una nueva forma de reflexionar y también de crecer y poder apoyar nuestro proceso si nosotros estamos dispuestos a dejar que llegue todo lo que tenga que llegar y podemos empezar a agradecer todas estas experiencias y esas 4 formas de noches oscuras del alma que nos tocan durante nuestro proceso de evolución en esta vida. La gratitud es una gran clave, pero esa va a ser para nuestra próxima conversación en el próximo episodio de estos encuentros en dirección al conocimiento de los 7 caminos de la transformación humana, desde la visión sagrada de los pueblos norteamericanos. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos.